Recording is on. Recording is on. Recording is on. Venga. Muy bien. El tema que nos ocupa hoy es el tema de primeros auxilios. Digo lo mismo que con el tema de mecánica. Van a hacer preguntas, pero tampoco hay que obsesionarse demasiado. Tampoco hay que obsesionarse demasiado, ¿verdad? Con dicho tema. Porque es verdad que hacen preguntas, pero tampoco para tanto. Hay que poner... La Alicia hoy no me ha puesto aquí el compartir pantalla, Le vamos a echar la bronca, Ahora sí. Vale, esto no se compartiría. Pero, aunque hagan pocas preguntas, yo considero que es uno de esos temas importantes. Porque cuando... Y que no pase, que tengáis un accidente o bien os encontréis con un accidente, es súper importante que sepáis qué es lo que hay que hacer. Pero igual de importante es saber lo que no debes hacer. Porque a ver si vas a hacer algo que has visto, como has visto tantas series, ¿no? Estoy enganchado a urgencias. No sé si es esta serie, ¿no? Estoy enganchado a, no sé, ¿cómo era? Anatomía de Grey. Estoy enganchadísimo a Anatomía de Grey. Y he visto que con un inconsciente, si sangra por el oído 3 gotas por segundo, hay que hacerle una traqueotomía. Entonces, coges un bolígrafo, le quitas la mina y se la clavas aquí. No, en la serie sale bien. Relaja. Esas cosas que las hagan los médicos. ¿De acuerdo? Pues nosotros vamos a hacer aquí algo que podamos hacer más daño de lo ya hecho. Entonces, es muy importante, me dice este tema, para tomar conciencia de que realmente los accidentes de tráfico son un tema de salud pública. Son un tema en el que... Alicia, ponme el aire, porfa. Hace calor. Entender que es un problema de salud pública. Es un problema que cuesta muchísimo dinero, además. Es un problema enormemente económico también, hay que decirlo. Entender una cosa que es muy importante, aunque no os lo creáis, entender que los accidentes se pueden evitar. O sea, que prácticamente en un 99% los accidentes son evitables. Totalmente. Los accidentes son siempre una cadena de sucesos que llevan hasta el mismo. En esa cadena de sucesos, nosotros tenemos mucho que decir para que no continúe. Luego es muy importante saber dónde y cuándo se producen más accidentes, básicamente por la sencilla razón de que son preguntas típicas que saben. ¿Dónde hay más accidentes? Si yo pregunto así, por la buena, ¿dónde hay más accidentes? ¿En las rectas o en las curvas? En las curvas. Pues es en las rectas. ¿Te das cuenta, no? Sí. ¿Ves? Además, con visibilidad. Es curioso, Pero ¿sabes por qué? Porque normalmente tu nivel de atención baja. Te confías. Te puede dar somnolencia. Hay mil cosas, ¿sabes? En la curva uno, a ver, salvo que no la veas, salvo que no la valores bien, uno cuando llega a una curva se prepara para ella. En una recta es como, ¡oh, para adelante! Me distraigo, el coche se me va. Como es recto me permito mirar el móvil, cosa que no se podría. Por ejemplo, si yo digo, en una curva, ¿qué es más probable? Tener una... si esto fuera una curva, ¿qué es más probable? ¿Tener el accidente hacia el exterior de la curva, o que se me va el coche muy rápido? ¿O hacia adentro? Hacia adentro. Hacia adentro... Tengo que ser muy... Sí, confío en mi curso, Entonces, ¿tú qué dices? No sé. Bueno, acá dentro que nada... A ver, pero no. Yo ahora ya no quiero que estéis diciendo... No, seguramente que es al revés de lo que yo pienso. Yo quiero que digáis lo que pensaríais de primera. Hacia afuera. ¿Tere? Uno de lógica piensa que es hacia adentro. Yo de lógica pienso que está adentro. ¿Por qué? ¿Qué lógica es esa? A ver, explícamela. Como lo has dicho tú muchas veces. Tu lógica ya está condicionada por mis palabras. Muy bueno esa.
Muy buena, ya su lógica ya, o sea, depende de mí, o sea, yo ya he influido en su mente. A pesar de que a veces le llamo Bruno y se enfada y deja de venir, pero desde que le llamé Bruno un día a clase ya se puso a internet. Mentira. Ya me ha perdonado, ya sabe que es feo. Vale, y luego hay una curva, ¿vale? Y uno siempre piensa, cuando uno toma una curva, la fuerza centrífuga me lleva siempre hacia afuera. Además, antes de ayer hablábamos de que en una curva, ¿verdad? Cuanto más cerrada sea, cuanto más rápido vayas, o cuanta más masa lleves en el vehículo, con mayor fuerza se va hacia afuera. Entonces, cuando nosotros tomamos la curva, nosotros tenemos que compensar esa fuerza centrífuga con una fuerza hacia adentro y tengo que equilibrarla. O sea, la misma fuerza que hace el vehículo hacia afuera es la que yo hago hacia adentro cuando muevo el volante. La compenso para poder seguir la trayectoria de la curva. Pero ¿qué pasa cuando voy más rápido de lo normal? ¿Qué pasa cuando llevo más peso de lo normal o cuando la curva es más cerrada de lo que yo me imaginaba? Que la fuerza hacia afuera es muy grande. ¿Y cómo lo compenso yo? Haciendo una fuerza hacia adentro muy grande, normalmente descompensada. Normalmente descompensada. Por eso, el accidente es más probable que sea hacia adentro que no hacia afuera de la curva. Porque te asustas. Entonces metes volantazo y no equilibras. Aún desequilibras más todavía. ¿Vale? Evidentemente, si vas muy rápido y no te da tiempo a frenar ni nada de esas cosas que entras tan pasado, es evidente que llegas a ir para afuera, ¿eh? Pero bueno, ya estamos hablando de que no vas a una velocidad adecuada y haces como se dice en las carreras de moto, has hecho un recto. Te vas para allá y... ¿Te enteraste del accidente de San Moreno, verdad? ¿De este accidente? No. Coche volcado, la gente sangrando. En la zona esta que es provisional de curvas, Sí. es el pavo de ir súper rápido y luego se ve como la valla de cemento esa, los New Jersey, Los New Jersey. como que se monta y volcado el coche en el medio. Es que esa zona, tío, como vaya un poquito rápido, se le va. Si no te la conoces, pero has flipado. Muy bien. Conocer qué grupo de usuarios son los más propensos a tener accidentes. Sois vosotros y los mayores, básicamente. Y luego, para el final, que serían los primeros auxilios, aprender el comportamiento adecuado ante un accidente. ¿Vale? Bien. ¿Son un problema de salud pública, me dicen los accidentes? Sí, lo son. Tenemos costes humanos, materiales, sanitarios y administrativos. O sea, imaginar el coste para toda una economía. Es brutal. Es un poquito como el que fuma, ¿no? El que fuma luego hay un coste detrás muy grande que asumimos todos los demás que tú fumes. Pero cuando tú te pones malo, cuando tú coges cáncer por fumar, es un coste que tenemos que asumir todos. ¿Vale? Es mucho lo que se afecta a nivel personal. El coste emocional, evidentemente, existe. Los costes por víctima, ya sea costes médicos o de rehabilitación no médica, es importantísimo. Aparte de que al coste médico hay que añadir, por que al final, la pérdida de capacidad productiva. Es decir, que encima puede ser que en muchos casos sucede, nos crea algún tipo de invalidez. ¿Vale? Luego tenemos los costes por accidente en daños materiales y costes administrativos. Daños materiales son todo lo que tú rompes, ya sea en tu coche o en los demás, o en el propio material urbano que os encontráis, serían todos los daños inmuebles, daños a propiedades, aparte de todo el coste medioambiental que ello supone. ¿Sí? A eso súmale costes administrativos, todas las personas que andan en juego en un accidente. Me dice costes de servicio de urgencia, costes de seguros y costes legales. Me consta que en muchos hospitales, cuando te han atendido y ya te dan el alta y tal, te dan una factura.
evidentemente es una factura que tú no vas a pagar. Es una factura que dice todo lo que ha costado lo que tú has provocado con ese accidente. Y cuando lo ves, dices, ¿cómo? ¿Esto cuesta que me hagan una radiografía? ¿Esto cuesta que me tengan en un hospital 2 meses que he estado en coma? Esto te da miedo, te cagas. Es una cosa que debería ser más habitual, evidentemente. Para que tengamos conciencia de que cuando tú pruebas un accidente, ojito, porque la querés es para. Los accidentes, dice, ¿se pueden evitar? Dice, sí, la mayoría de muertes podían haberse evitado. ¿Pero qué pasa? Que damos por supuesto cosas. Dice, es muy buena esta viñeta, porque dice, parece ser que circulaba a 100 por hora, ¿no? Le dice uno a otro viendo un accidente. Ostras, dice, creo que iba a 100 por hora, Dice, de noche, borracho, después de más de 36 horas sin dormir, con un vehículo de 15 años sin pasar la ITV, dice, y encima llovía. Y dice el de al lado, dice, sí, vaya, un trágico accidente. Dice, ¿qué le vamos a hacer? Circulaba a 100 por ciudad. ¿Cuál es la máxima? 50. De noche. Hay que tener mucho cuidado, después del otro día. Borracho. ¿Debería circular si va borracho? Después de 36 horas sin dormir, con sueño. Cansancio extremo, diría yo. Con un vehículo de 15 años. Eso no debería ser un problema, salvo que no tiene pasada la ITV. Y encima, llovía. Así que quizá en ciudad, si no fuera borracho, debería ir a 30 o a 40 por hora, no a 50, ni siquiera, imaginaros. Iba a 100, como el tarao que me dice de San Juan. Pues es eso. Pero el resto de la sociedad decimos, ostras, sí, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo que qué le vamos a hacer? A este pájaro había que haberlo encalomado antes, pero viene encalomado. La mayoría de accidentes son evitables. ¿Cuáles son los factores de riesgo en caso de accidente? Dice, la fatiga, el alcohol, la velocidad excesiva, la calzada con hielo o los neumáticos desgastados. Decidme si todo esto no era evitable. La fatiga, haber descansado. El alcohol, no haber bebido. Velocidad excesiva, haber ido a una velocidad adecuada. Calzada con hielo, no haber conducido. Neumáticos desgastados, hazle el mantenimiento a tu vehículo. Calzada con hielo puedes conducir por adaptando a la velocidad y todo. Bueno, también depende de la cantidad de hielo que nos encontremos. Pero en principio deberíamos evitarlo. ¿Sí? ¿Pero qué pasa? Que tenemos este concepto. Escapa de nuestro control, es imprevisible, un accidente no depende siempre de nosotros, es inevitable, es fortuito, es cosa del destino, el azar. No, hijo, no. Es un problema de salud. No es accidental, es controlable, es evitable. Es todo un proceso. Que al final desencadena, claro. Si os fijáis en esto, aquí hay todo un proceso, Desde que una persona cansada, fatigada, con alcohol, va más rápido, y es prevenible. Siempre es prevenible. ¿Vale? Ya hemos dicho cuáles son los factores de riesgo: fatiga, alcohol, velocidad excesiva, calzada con hielo o neumáticos desgastados. Son algunos, no quiere decir que sean los únicos. ¿Sí? ¿Qué factores intervienen en un accidente? Dice, aquí es cuando estaríamos hablando de lo que se llama la pirámide o el triángulo de la seguridad vial. Es, evidentemente, me dice que es el factor vehículo, el factor vía o entorno, ¿vale? Y el conductor. En cuanto haya un desequilibrio en cualquiera de estos tres vértices, se produce un accidente. Conductor perfecto, vía perfecta, vehículo de mierda. Amigo vehículo de mierda, pues eso, frenos desgastados, neumáticos a una presión totalmente inadecuada,
sin la ITV, es muy probable que se produzca el accidente. Conductor perfecto, vehículo guapísimo, vía hecha la porquería. Vías con bajo mantenimiento, llena de agujeros, mal señalizada. Da igual que los otros dos estén bien, este puede provocar un accidente. Vehículo fantástico, vía maravillosa, conductor de mierda, tío. Bebido, está tarado y corre demasiado, no se adapta a las circunstancias, es un comercial y quiere llegar a casa, pero lleva 36 horas viajando porque viene de Cádiz, tiene que pasar por Málaga, luego ha tenido que ir a Cáceres, luego ha tenido que pasar por Madrid y por último ya acaba en Barcelona y quiere llegar a casa. Está cansado de vender esos productos que le obligan a llegar a unos mínimos de venta, ¿no? Ese hombre ya, bueno, piensa que es mejor cumplir con el trabajo que llegar sano a casa. Y con tal de llegar pronto, a pesar de que lleva ya 36 horas sin dormir, decide llegar hasta Barcelona para ver a su familia y llegar a casa. Oh, accidente, ¿vale? Ahora ya ni te cuento, ¿eh? Imaginar que el conductor es de pena, que el vehículo deja mucho que desear y la vía tampoco está muy en condiciones. Ahí ya sí que se puede hablar de que la hemos liado, pero bien, ¿eh? Que sepáis siempre, que quede claro entonces, que es totalmente evitable, que hay muchos factores a tener en cuenta, ¿sí? Y que la clave de un conductor seguro es la de reducir riesgos. Cuanto más riesgos reduzcas, mejor. Eso sabéis que lo sabéis muy bien, por ejemplo, cuando vamos a la montaña con las motos de enduro. En tus manos está el matárselo. Ahora me dice, ¿dónde va? ¿Con la edad que tiene? ¿Con la moto por la montaña? ¿No tienes ni puta idea? Digo, es verdad. Yo empezaba hace muy poco a hacer moto por la montaña. Nunca me había dado por ahí, ¿vale? Tú dices, tío, que es una pasada, tío. Es que vas con la moto dentro. No quiero ni contar, ¿verdad? Que es una cosa que... No, vas con los amigos, ¿sabes? Un almuerzo luego guapo, ahí, una putifarra, ¿no? Pan con tomate ahí, ¿sabes? Una charla guapa, estás por la montaña y te ayudas los unos a los otros, haces muy... Cada uno va en su moto, pero luego haces, hostia, que yo para allá no puedo subir. Y enseguida ya se están bajando, ya se están ayudando. Ahí me gusta a mí eso, me gusta, no es nada individual. Pero entiendo que si yo arriesgo más de lo que sé, el accidente va a estar ahí. ¿De qué se trata? De reducir riesgos y de ser consciente de cuál es tu nivel y de qué es lo que tú puedes hacer. Haz lo que puedes hacer y nunca hagas lo que no puedes hacer. Vamos a ir poquito a poco, amigo. Que además el lunes hay que ir a trabajar. Yo por suerte soy autónomo y soy siempre el que menos daño me hago. Los autónomos tenemos algo espectacular, no lo sé. Los que no son autónomos, el lunes algunos pillan abajo. ¿Vale? Venga, hablemos de características de un accidente de circulación. Aquí es donde hablábamos antes, ¿vale? Es más probable que las víctimas mortales sean en vías interurbanas que dentro del poblado. Bueno, dentro del poblado hay mucha gente, ¿no? Es más probable que haya un accidente. Digo, sí, pero mortal se produce a altas velocidades. Un accidente mortal es más probable fuera poblado que no dentro. Si quizá hablamos de número, ¿dónde hay más accidentes? Dentro del poblado, seguro. Si hay muchísima más probabilidad de encontrar que 1000 personas les han dado un pequeño besito con el coche, un trozón, os han pegado un borrillazo. ¿Vale? Es más probable en las rectas que no en las curvas. ¿Sí? Autovías y autopistas son más seguras que carreteras convencionales. Supongo que lo entendéis. Pero bueno, autovía también tiene un riesgo. Dime uno, Manel. Porque vas a mucha velocidad, entonces si hay un valor... La monotonía. La monotonía. Ojo. También tiene ahí su contra, pero en principio una carretera siempre es más peligrosa que una autopista. Es cierto que todas las autopistas y autovías no son totalmente rectas. Correcto. Enlaza siempre curva con una curva con otra curva. Muy amplias para que tú mentalmente siempre estés girando. Aunque sea muy poco, ¿eh? Pero es muy difícil encontrar una recta en una autopista. Muy difícil. Por no decir que es imposible. Yo creo que cuando se quizá en la autovía puede haber algún trozo que hostia, sí, que esto... Aquí antes había una carretera, se desdobló y aquí había una recta.
Pero en autopistas, como se proyectan siempre desde cero, no hay rectas. Siempre hay curva, por mínima que sea. Es más probable que se produzca en los fines de semana los accidentes, en los días de fiesta, ¿vale? Y en las horas de la madrugada. ¿Sí? Es más probable durante la jornada laboral a la entrada o salida del trabajo, no durante, ¿de acuerdo? Pero si tuviésemos que comparar entre la entrada y la salida, es más probable a la salida del trabajo que no a la entrada. Estamos más cansados, queremos llegar a casa y muchas veces no estamos ya en condiciones, ¿vale? Si decimos o preguntamos dónde es más probable que haya un atropello de un peatón, ¿qué me diríais? ¿Fuera o dentro de poblado? Dentro de poblado, evidentemente. Aunque fuera poblado, cuando te atropellen, vas listo, ¿sabes? Al igual te salgas. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? A ver, los grupos de riesgo son los de siempre. Peatones. Y dentro de los peatones, los niños y las personas mayores. Si hablamos de grupos de riesgo de conductores, pues está claro que son los jóvenes o las personas mayores. ¿De acuerdo? Hablamos de los peatones. Hablemos. Son los que, después de un accidente, quedan normalmente más gravemente lesionados. ¿Sí? Yendo a 50 por hora, en un atropello, en el 90% de los casos, el peatón moriría. A 30 por hora se reduce en un 60%. Por eso en muchas ciudades, en el núcleo urbano, se está limitando la velocidad a 30. Yo para mí ahora mismo es la señal de moda dentro de poblado. Luego, a ver, luego hay sitios como Cornellà que se les va la olla, ¿eh? 30 a tota la població. A ver, amigo, 30 a tota la població. Dime tú, por la carretera de Esplugas, y a 30 por hora, se puede ser que otro día me pasó una abuela con la silla eléctrica. ¿Qué pasó? Que van los niños con el patinete y me rebasaron, pero que me quedaron la pegatina del coche. Se la he tenido que volver a poner. ¿Vale? Pero sí que es verdad que de máxima es 50 a 50 dentro del casco urbano, calles estrechas, lugares donde no se puede correr, este tipo de calles. Este tipo de calles es normal que te pongan de máximo 30. Es más, yo incluso un día está, por ejemplo, que quieren peatonizar demasiado. No sé si se habéis dado cuenta, me han quitado los coches, ¿eh? Anda de coña. Ya no tengo el problema, ya no tengo ningún problema. Ya siempre tengo sitio en la puerta de la autoescuela. Antes siempre tenía el problema, ¿eh? Incluso ahora puedo practicar cosas que antes no practicaba. ¿Vale? A mí me da genial, yo tengo que decir. Y más como tengo el vado, que pago vado, o sea que encima me viene que ni pintado. Antes pagaba vado y no podía ni dejar el coche. Porque me dejaban los coches ahí tan pegaditos que no cabía. Pero ahora ya sí. ¿Vale? Muy bien. ¿Cuál es el peligro del peatón? El peatón normalmente irrumpe en la calzada de forma antirreglamentaria, sin mirar. Sin mirar, ¿eh? Van bastante a saco. No se sitúan correctamente en la calzada, cruzan por donde no deben cruzar, no utilizan los pasos para peatones, no hacen caso de los semáforos, esperan dentro de la calzada. O sea, yo he visto gente esperando en mitad de la diagonal. Cruzan un sentido, se paran en la mitad y luego cruzan el otro sentido. Y se quedan ahí como en medio de ¡guau! Digo, ¡nene! Pero, a ver... ¿Pero estamos locos o qué nos está pasando aquí? Pues andan a esperar a que no venga el coche, ¿sabes? Ahora que vienen de aquí, pues cruza hasta aquí. Y se quedan ahí en medio de la diagonal. Vamos, yo me cago las patas abajo. Bueno, igual. Baja, cruza sin mirar, bajan del vehículo sin comprobar si viene otro. Típico, ¿verdad? Ahora, súmale a estas conductas impropias del peatón a la conducta impropia del conductor. Dice, los conductores no cumplen con los semáforos, o sea, tú cruzas por donde no tienes que cruzar, tú no respetas el semáforo y el coche tampoco. El hambre con las ganas de comer. El atropello es inevitable. Los coches no respetan la prioridad de paso, ni el paso de peatones, ni las intersecciones, ¿vale? Estacionan sobre la acera, dejan los coches para peatones. En el fondo, si lo pensáis, es pensar en lo que hacéis vosotros, acertaréis. Pensar en lo que hacen los conductores que van con vosotros y también acertaréis. Porque mira, por desgracia, no solemos ser demasiado cumplidores. Porque ¿sabes qué pasa cuando eres un conductor muy cumplidor?
Que te llaman tonto. Te llaman tonto, es así, ¿eh? O sea, mi hijo el otro día va con los amigos de clase, después del confinamiento, hace 2 semanas, se junta con él y mi hijo no se quita la mascarilla. Está ahí con todos y y le dice que tonto eres, ¿no? ¿Pero por qué? Si estamos aquí todos juntos, ¿eh? ¿Por qué no quita la mascarilla? Por eso que le dijeron, tú eres raro, ¿no? Hostia, es raro. Ahí vamos todos con mascarilla, ¿verdad? Y somos raros. Pero ¿te das cuenta? Pues a nivel conductor pasa igual. Si bajas tu velocidad, si no quieres dejar el coche nunca en un mal sitio, si buscas respetar las normas, muchos amigos te dirán, tú eres tonto, ya ves. No, y eso es lo malo. Eso es lo malo. ¿Vale? Muy bien. Con los niños hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué hay que tener mucho cuidado con los niños? Porque son imprevisibles. Su campo visual, además, es muy limitado. Fijaros que ellos son mucho más bajitos y ven mucho menos que nosotros. Aunque ahora cada niño que no veas cómo crece. Yo ya me... Madre mía. ¿Vale? Tienen problemas de audición. Y no porque estén sordos, sino porque no orientan bien el sonido de donde viene. ¿De acuerdo? Suelen confundir ver con ser visto. O sea, si ellos te ven, creen que tú ya los ves. Eso es muy típico de los niños, ¿eh? Hacen así y creen que no los ves. ¿O no? No estoy, no está. Dice que no está, ¿eh? Mentalmente no está. Eso lo habéis hecho todos. Yo también, seguro. Y además desconocen normalmente la normativa de tráfico. Los abuelos con los niños es el cóctel perfecto ya. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si el niño es imprevisible, el abuelo es pues lo mismo. O sea, ya es como que se la suda todo. Va en su mundo metido y cruzan por donde le da la gana y no pasa nada. A ver, no lo quiero meter con ellos, pero ya está muy falto de reflejo. No asumas riesgos. A menos un joven, vosotros, en un momento determinado, asumís un riesgo porque también sabéis que tenéis una capacidad de respuesta. Ellos ya no. Muchos de ellos, además, ¿qué les pasa? Que toman medicinas de forma crónica, que les bajan muchísimo sus capacidades. Estos sí que suelen tener problemas de dificultad de audición, ¿vale? Y calculan muy mal las distancias y las velocidades de los demás. ¿Vale? Hablemos también, evidentemente, de las personas que van hablando con el móvil. No son niños, pueden ser niños, no son mayores, pueden ser mayores, ¿vale? Pero cualquiera de nosotros con el móvil tenemos en un nivel de empanamiento bastante importante en muchos casos, ¿eh? En muchísimos casos. No me digáis que no os ha pasado, que cruzáis hablando del móvil y de repente dices, coño, estaba rojo. ¿No os ha pasado nunca? O con la música, con los auriculares. Yo otro día no atropellaron ahí a una persona que iba con los auriculares de milagro, ¿eh? Y fue la persona que cruzó fatal, ¿eh? El hombre del coche se pegó un susto que va a querer contar, ¿eh? Yo lo vi todo en directo. Estaba en el stop y vi como un 4x4 que se atropellaba a una niña. La niña va con los auriculares y con el patinete. Te grita, ¿eh? La niña cruzó como si no hubiese un mañana. 300 pavos de multa, ¿eh? ¿Seguro? Sí, porque con auricular en un vehículo móvil son 300 pavos de multa. ¿Y a los patinetes los paran en el Solice? ¿O no todos? ¿Deberían pagarlos? Debería. Muy bien. Muy bien. De aquí a nada más. Tenemos siempre mucho cuidado. ¿Veis? Autobuses parados, la gente sale del tranvía, la gente entra, la gente corre y cruza mal. Los niños, al salir de un aparcamiento, de un inmueble, no los vemos. Pues siempre que nos ayuden mejor, ¿vale? Por suerte hoy en día existen elementos de seguridad que impiden atropellar a alguien, pero no pensáis que funcionan al 100% todavía, ¿eh? También os lo digo. ¿Sí? Pero bueno, si hablamos de conductores, hablamos sobre todo de mayor riesgo, ¿eh? Entre 18 y 29 años, sois vosotros, y luego los mayores de 65. O sea, yo ahora mismo estoy salvado. No estoy en eso. ¿Vale? ¿Dónde? Sobre todo en las grandes ciudades. Cuidado. ¿Cuándo? Meses de verano, navidades, fines de semana, de noche y de madrugada. ¿Vale? Normalmente, el cóctel perfecto es exceso de velocidad,
consumo de alcohol y drogas, no respetar las normas de circulación, ¿vale? Y en algunos casos, la inexperiencia. El joven normalmente asume un riesgo excesivo. Cree que a él no le va a pasar. Siempre le pasa al otro. ¿Vale? ¿Qué le pasa? ¿Pasa? ¿Qué he hecho? Has puesto el que se llama. Le he dado aquí, ¿no? Vale. Muy bien. Vamos a pasar un poquito. Si yo dijera... No, espérate, me he pasado al darle a eso. Eso, estamos aquí, operatorio. Si hablásemos de las personas jóvenes, ya hemos dicho, grandes ciudades, rutas de ida y vuelta de lugares de ocio y de trabajo, verano, Navidad, fin de semana, de noche y de madrugada, ¿ves? Velocidad, alcohol, no respetar las señales, la inexperiencia, porque en algunos casos, la exhibición delante del grupo, somos más exhibicionistas, ¿sí o no? Es la ley es lo que pasa. Lo hace el pavo real, ¿no? Sacando su plumaje. Lo hace el palomo, ¿no? Cuando se pone el pecho palomo, ¿no? ¿No? Lo hacen los búfalos, ¿no? Dándose de hostias ahí con los cuernos. Hasta que se matan ahí vivos, ¿no? Los osos también lo hacen. Meten unos zarpazos de los leones. No lo vais a hacer vosotros. Algunos lo hacen a hostias, evidentemente. Depende de qué tribu urbana pertenezcan. Hay gente que su exhibición es más fuerte, más cachas, te mato. ¿Vale? Bueno, miradme como que puto jefe soy, ¿no? Otros lo hacen pues con la ropa, con los móviles, el coche que tengo, mira el coche que tengo, mira cuánto corro, mira cómo me la juego por ti, mírame. ¿Vale? Por suerte hoy las mujeres son un poquito más, son muchísimo más inteligentes que antes, ¿verdad? Y ya dice, ya esto a mí no. Sedúceme con otras cosas, con tu inteligencia y tu mierda. ¿Por qué con la inteligencia? Yo si quieres te seduzco con el Call of Duty. Soy buenísimo jugando. ¿Quieres una partida al FIFA? ¿Pero por qué con la inteligencia, joder? ¿Vale? Muy bien. Continuamos. Mira cómo mola. Las personas mayores, ¿qué les pasa? Bueno, las personas mayores es evidente, ¿no? Problemas de visión. Problemas de audición, igual que los jóvenes, consumo de drogas. Bueno, perdón, de medicamentos. Pero en el fondo es lo mismo, ¿eh? En el consumo estamos igual. Para que ellos ya lo hacen de forma crónica, ya llegaremos a ese momento. Ilegal. Ilegal. Yo voy a hacer de forma crónica ilegal. ¿Vale? Luego tenemos otro problema, que son los vehículos de dos ruedas. Otro grupo de riesgo muy importante. No se ven, quedan escondidos detrás de otros vehículos, quedan escondidos detrás del campo de visión del espejo retrovisor, ese ángulo muerto en el que ya no se ven, ¿vale? En el choque con otro vehículo salen perdiendo siempre, son mucho más frágiles, ¿sí? Pero bueno. Infracciones y encima pues provocan un montón de infracciones. Distracciones, los ciclistas, ¿no? Se distraen, circulan en sentido contrario, giran de forma incorrecta, no respetan las prioridades de paso y pasan sin ningún tipo de precaución. El coche, pues lo mismo, otro cóctel perfecto, coche y bicicleta, coche y moto, coche y ciclomotor, ¿vale? No se respetan los márgenes laterales de seguridad, pero voy a decir que el ciclista, por ejemplo, pueden ir en grupo y pueden ir en fila de 3, de 2 y de 3, sin ningún tipo de problema, Buah, yo he visto. No. A ver, hay que ir siempre en fila. Como máximo, si las circunstancias de seguridad lo permiten, podríamos ir 2. Pero yo he visto grupos que van 3. Y encima van hablando entre ellos.
Oye, ¿tú qué cera utilizas para depilarte las piernas? Debe ser ese tipo de... ¿no? Oye, ese maillot te hace un culito muy guapo, ¿no? ¿No es la conversación que llevan los ciclistas entre ellos? A ver si verá que alguno me va a comentar. ¿Vale? Muy bien. Vamos entonces ahora sí en comportamiento en caso de accidente. En comportamiento en caso de accidente, sobre todo lo que vamos a hablar aquí es de lo que se denomina la regla PAS. Otra vez le he dado a esto. Imagínate que llegamos a un accidente, ¿vale? Y me dicen, ¿hay algo más importante que atender a un herido? Así, de primera, ¿qué diríais? Por la falta de tiempo. A ver, estoy hablando... tú estudias porque también, ya te he inducido a que digas eso. Pero, si no supieseis nada, os dijeran, ¿hay algo más importante en un accidente que atender a un herido? De corazón, ¿qué diríais? Sí, atender a mí mismo. Atenderte a ti mismo. Pero a ver, se supone que tú estás bien, ¿eh? Ya, pero Pero no vas a nadie, que no sé yo. Vale, pero tú estás bien. Sí, Vale. O imagínate que tú estás herido, ¿vale? sí. ¿Tú crees que hay algo, o sea, alguien tiene que hacer algo más importante que atenderte a ti? Estás herido, ¿eh? No, yo soy lo más importante. ¿Eh? Soy lo más importante. ¿Verdad que sí? Bueno, pues ni a ti mismo ni a los demás. Por eso existe lo que se llama la regla PAS. Luego hablaremos de ella. Que se llama proteger, avisar, socorrer. Mirad si hay cosas antes más importantes que socorrer a cualquier herido. Es proteger la zona para que no sobrevenga otro accidente, avisar, a que tengamos que avisar para que vengan a ayudar y ya por último, socorrer. ¿Os dais cuenta? Dice, ¿hay algo más importante que atender al herido? Pues sí, hay cosas mucho más importantes que atender a un herido. ¿Qué tenemos que saber como fundamental? Los primeros momentos después de un accidente, los primeros minutos son fundamentales para proteger, para que se haga menos grave dicho accidente. Por eso es muy importante, para evitar la muerte inmediata de los accidentados, los primeros momentos. ¿De acuerdo? Luego me habla de que hay que avisar, evidentemente, y que tenemos... Esto es una tragedia, ¿eh? Y que tenemos que facilitar nuestra... Eso son como normas generales, ¿no? Que tenemos que facilitar nuestra identidad para poder esclarecer lo que ha sucedido en caso de accidente. Si yo presencio o estoy implicado en un accidente y no socorro a las víctimas pudiendo hacerlo, evidentemente, siempre que no haya riesgo para nosotros. Eso tenedlo claro, ¿eh? Si yo no ayudo pudiendo hacerlo, incurro en delito de omisión de socorro. Vosotros ya porque sois muy jóvenes y no recordáis lo de Farruquito. Pero Farruquito es un bailador flamenco, ¿vale? Que conduciendo el coche de su primo, me parece, sin carnet de conducir, atropelló a una persona y la mató. Y se dio a la fuga. Incurrió en delito de omisión de socorro. Como Ortega Cano. Y fue a la cárcel. Como Ortega Cano. Pues las cosas también, porque yo sin carnet. Y soy un completo. ¿Quién también? Dice, oiga, es que yo no puedo hacer nada, pero tampoco aviso. O sea, quien no pide auxilio para las víctimas cuando él mismo no puede prestarlo, también incurre en delito de omisión de socorro. ¡Ay, yo no sé hacer nada, yo no sé hacer nada, yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer! Coño, pues avisa a alguien. Delito de omisión de socorro. Y luego, aquí tenemos a Farruquito, dice, quien habiendo causado un accidente con víctimas será a la fuga. ¿Vale? Regla PAS, proteger, avisar, socorrer. La regla PAS permite lo siguiente, salvar vidas,
Evitar un sobreaccidente, es decir, un accidente más. Y disminuir hasta un 30%, incluso evitar posibles lesiones secundarias, a la par que reducimos los daños materiales. ¿Vale? Lo primero de todo es proteger. Y proteger significa le damos todo eso y se me va la castaña, ¿eh? Proteger significa salvaguardar la zona para que no suceda nada más. Proteger significa apartar nuestro coche en un lugar e inmovilizarlo en un lugar donde no sea peligroso, señalizar el lugar, ¿de acuerdo? Y evidentemente, si es fuera poblado, no nos bajaremos nunca del coche sin nuestro chaleco puesto. ¿Vale? Inmovilizamos nuestro vehículo y nos bajamos para ayudar. Si el accidente es de noche, nunca va mal dirigir los focos de nuestro vehículo hacia el propio accidente para tener un poquito más de visibilidad. ¿Vale? Una vez que hemos protegido la zona, que la hemos señalizado, ¿de acuerdo? Entonces, avisamos. Normalmente, el aviso se hace al 112. Ese es el teléfono de emergencias. Y ellos ya se encargarán de coordinarlo todo. Pues se llama también el teléfono de coordinación de emergencias. ¿De acuerdo? Cada vez existen menos, pero en autopistas y autovías también puede haber postes de socorro. Pero cada vez hay menos porque algo manda. Esto. Sabes que el 112, aún sin cobertura, ¿verdad? Esta es la señal que nos indicaría dónde se encuentra el poste de socorro más cercano. Cuando uno llama al 112 es súper importante tener tres cosas muy claras. Una, lugar exacto del accidente. Estoy en la Nacional 403, kilómetro 27. Dirección, Teruel. Para que sepan. Describir un poquito la situación, qué ha pasado. 3 coches implicados. He visto 2 personas con pérdida de conocimiento o muertas, no lo sé. Y hay uno que chilla mucho porque se le ha roto la uña del dedo meñique. Claro, eso duele un montón. Intentar ser bastante precisos en lo que sucede. Y luego, evidentemente, te van a pedir que te identifiques. ¿Y usted quién es? De hecho, te pueden luego llamar por teléfono, ¿eh? Lo digo porque no engañéis. No engañéis. ¿De acuerdo? Ya hay muchos coches que en caso de accidente se les activa lo que se llama la baliza de emergencias, o lo que es lo mismo, lanza una señal y ya directamente llama a los servicios de urgencia el coche. Como por decir así, seguramente el coche ya tiene una SIM incorporada y en caso de accidente se activa y llama diciendo que hemos tenido un accidente y ya coordinan todo. ¿Vale? Muy bien. Socorrer a los heridos. De aquí podemos sacar bastantes preguntas de los test. Hay que socorrer, hay que auxiliar a las víctimas. Dice, de forma rápida, serena y eficaz. Importante, mantener la calma. ¿Sí? Hemos dicho antes que tan importante era saber lo que teníamos que hacer como lo que no teníamos que hacer. ¿Vale? Abstenerse de hacer nada que no sepas y solamente mover a los heridos cuando sea imprescindible. Como norma general, al herido no se le mueve, se le mantiene inmóvil. Solamente lo moveríamos en caso necesario. Se prende fuego el vehículo, ha caído dentro del agua, se pueden ahogar, hay que practicarle el boca a boca y tal y como está puesto no se puede, ¿vale? Pero si no, como norma general, no se le mueve. Es más, en el caso de tener que hacerlo, lo haríamos como si se tratara de un objeto rígido, manteniendo siempre cabeza, cuello y tronco lo más inmovilizado posible. Mantenerle siempre el cuello protegido, sobre todo de movimientos bruscos. A falta de collarín, siempre puedes colocar, como he visto antes, ¡ay, qué pesado! Estoy con esto.
Cada día me tiene que pasar algo, ¿eh? Con el rollo este. ¿No se salir? ¡Qué rabia me das! Vale. Decía que a falta de collarín siempre puedes hacer tú, ¿verdad? Lo de... Muy bien. No mover al herido, mantenerlo quieto, no dar medicamentos, alimentos ni bebidas. Dice, y menos alcohol. Solo hay un caso en el que se me permite administrarle agua, ya puede ser con bicarbonato. Y es cuando el herido sufre quemaduras, está consciente y no vomita. Es el único caso, ¿eh? No aplicar pomadas ni alcohol y taparlo siempre, incluso en verano. Básicamente es mantenerle a ese herido la temperatura corporal. Nunca se le mueve, a no ser que sea necesario, porque está ardiendo o porque tiene una parada cardiorrespiratoria y hay que sacarlo del vehículo. Hasta luego. ¿Vale? Y de aquí ya nada más. Ya mañana, en todo caso, daremos el tema de primeros auxilios, es decir, qué es lo que tengo que hacer. Es lo que se denomina... Es lo que se denomina, ¿de acuerdo?, los primeros auxilios. Cuando hablamos de primeros auxilios, veremos que lo primero y más importante siempre es... las constantes vitales del herido y luego la evaluación secundaria que iría encaminada a encontrar otras heridas como fracturas, hemorragias, etc. ¿Vale? Muy bien, pues si no hay ninguna duda, mañana nos vemos y le damos por fin a este tema y empezamos el último, que acabamos, ¿eh? ¡Que lo acabamos, eh! ¿Habéis visto? Mañana ha pedido fecha de examen y se la han dado. Pero dile cuándo. El 20 de agosto. El 20 de agosto ya, ¿eh? Sí, eso quería preguntarse yo. Hasta luego, chicos de internet.